Bien. Eh, Nos quedamos hasta aquí, tal vez, hasta aquí, está este ejercicio, hasta este ejercicio, creo, si estoy bien. Pero anterior, sí, justo eso. Sí, pero Bien, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? Como les había mencionado, el valor absoluto lo vamos a trabajar en este contexto visto como ecuación, como inecuaciones, y de hecho, más adelante le vamos a ver expresado como una forma de función, ¿sí? Sin embargo, hay que establecer ciertas consideraciones en torno a esta definición. Ya habíamos visto que el valor absoluto se le entendería como una distancia, ¿no es cierto? Y un punto de referencia que se establece en el plano cartesiano, perdón, en la recta numérica, y obviamente me permite determinar de acuerdo a cómo le vea, como ecuación o inecuaciones. En el caso de una ecuación, como habíamos visto en este ejercicio, me permite determinar el o los valores que hacen que se cumpla la inecuación como tal, el valor absoluto, perdón, ¿sí? En este ejercicio, cuando desarrollamos el x menos 3, obtuvimos un resultado x igual a 8 y x igual a menos 2 y en la verificación se puede comprobar, ¿no es cierto?, que efectivamente estas dos cantidades como ecuaciones hacen que se cumpla la ecuación, se cumpla la igualdad de la ecuación, es decir, el ejemplo que se había planteado el día de ayer, se cumpla la ecuación. Hicimos la demostración. Rescatando de la clase de ayer lo siguiente, el valor absoluto está expresado también de esta manera, muy importante porque en algunas operaciones, dependiendo de cómo yo maneje la radicación y la potencia, se puede transformar en valor absoluto y es súper interesante y tener presente para el desarrollo de los ejercicios, dado cuenta de que aquí se comete un error. Frecuentemente quieren hacer esto, simplificar. Y ahí se puede perder datos o información como tal. Lo segundo es que se quede bien claro, el valor absoluto se descompone en dos signos del argumento, positivo cuando es x mayor o igual a 0 y negativo cuando x es menor a 0. Este es súper importante, este desarrollo matemático, que de hecho lo aplicamos en el ejercicio, como se puede ver aquí, ¿no? El término x menos 3 es positivo cuando el argumento como tal es mayor o igual a 0 y es negativo. Ojo, vuelvo a hacer la aclaración y creo que lo hice el día de ayer. No es la variable x, porque acá se confunde el menos x, no, aquí es todo el argumento, se le coloca con signo negativo si x menos 3 es menor a 0, cuando todo el argumento cumple esta restricción. Tendrán presente eso porque ahí frecuentemente se confunde. Claro, el profe me dijo de que la descomposición del valor absoluto es esto, el menos x, y cuando se hace aterrizar en ejemplos, se cree o se considera que el x debe de cambiar de signo. No, es el argumento. Ojo, el argumento del valor absoluto es lo que está contenido dentro del valor absoluto. En la parte de acá arriba, en la definición, el argumento es x, en el ejercicio que desarrollamos es x menos 3, ¿sí? Debe ser visto. Y obviamente un ejercicio puede aquí tener cualquier otro tipo de argumento, pues ese es el argumento de la relación que yo debo de aplicar estos conceptos o estos criterios. Bien, no sé si hicimos, me parece, o desarrollamos un ejercicio de aquí. ¿Cuál fue el que desarrollamos o no hicimos ninguno? El cuarto. El cuarto hicimos, ¿no es cierto? Y ahí nosotros pudimos analizar justamente el concepto del valor absoluto, cómo hicimos la descomposición. Y recuerden lo que habíamos hecho en este ejercicio, si mal no recuerdo, se obtuvo un valor de x igual a 2 positivo, se obtuvo un resultado de x igual a menos 1,87, si no estoy mal, o más 1,87, más 0,87 creo que era. ¿Estoy bien? Si me corrigen. 0,82. 0,82 me parece. Sí. Era 0,82 y este era menos 4,82 también. Sí. Menos 4,82. Sí, sí. Correcto, ¿no es cierto? Recuerden que eran los dos caminos, con signo positivo y signo negativo. Obviamente, este estaba con la restricción x menos 1 mayor o igual a 0, y estos resultados se cumplían salieron de esta restricción
Sin embargo, habíamos mencionado nosotros que de estos dos resultados de aquí, habíamos mencionado que este no cumple, porque para ver si cumple o no cumple, ¿qué teníamos que hacer? Sustituir estas cantidades en la restricción. Y veíamos que aquí no cumplía esa consideración. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Me daba que el menos Sí, 482 profe. no era parte de la solución. Por lo tanto, la solución solamente era este, porque acá sí cumplía, y el 0,82 también cumplía acá. ¿Sí? Yo dije, harán la verificación, pero en el caso de 0,82 tomen una mayor cantidad de resultados. Verifiquen si se cumple la igualdad. ¿Sí? No sé si lo hicieron y alguien verificó. Listo. Visto como ecuación el valor absoluto, vamos a empezar a ver ahora el valor absoluto como una inecuación y evidentemente cambia la connotación, ¿sí? Porque recuerden la idea entre la ecuación y la inecuación. La ecuación define valores exactos, la inecuación define intervalos de solución. Bien, ahora, cuando nosotros analizamos el valor absoluto, nosotros podemos tener estas cuatro relaciones de acuerdo al operador de desigualdad que yo esté considerando. Entonces yo puedo tener el valor absoluto menor a A, el valor absoluto menor o igual a A, el valor absoluto mayor a A y el valor absoluto mayor o igual a A. La descomposición de cada uno de esos casos es el que está descrito aquí en la presentación. Para el primer caso, cuando X es menor a A, implica, ¿no es cierto? Claro está, aquí mucho cuidado, ¿no? A tiene que ser un valor positivo. ¿A qué me refiero? Si yo encuentro algo en este sentido, voy a poner el ejemplo, no tiene sentido matemático. ¿Estamos? Mucho cuidado con eso, no tiene sentido matemático. Porque se supone que esto es un valor positivo y acá me dice -2. Algo no concuerda, no está bien expresado, por ahí se cometió un error. Mucho cuidado con esas que podría parecer, yo tengo que darle la interpretación y decir esto es de algo que no es consistente. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí, dígame, profe, Pamela. entonces cuando, ¿cómo se llaman estos números? Está igualado para un número negativo, significa que no tiene solución, no hay cómo resolver. Exactamente, algo puede ser que mi desarrollo matemático me lleve algo a eso, entonces inmediatamente yo tendría que revisar para atrás, algo cometió un error, y si efectivamente verifico que es negativo, automáticamente yo debería de decir que hay un error ahí, no se cumple eso. ¿Sí? O sea, cuando la ecuación ya está dada así, por ejemplo, en el ejercicio que nos había mandado, estaba igualado para un número negativo. ¿Cuál ecuación? ¿En qué ejercicio? En el anterior, En el este, último. este, Ajá, sí. ya, efectivamente, aquí ¿cuál fue el resultado? O sea, que no tiene solución, porque yo vi que Sí, eso no hay cómo esto no resolver. tiene, es incoherente porque aquí esto siempre me va a salir positivo, independientemente del valor de X. Efectivamente, aquí la solución de decir hay una inconsistencia matemática, porque esto siempre es positivo. Ajá. Independiente del valor de X, X puede valer -1.000.000, -5, al final esto siempre va a ser positivo, efectivamente. Ese sería el análisis de la conclusión. Correcto. Ya, gracias, profe. Sí, entonces ahora lo que estamos haciendo, ojo, ahora estamos insertándonos nuevamente a los conceptos de la inecuación, pero con el valor absoluto. Lo que yo mencionaba es que esta primera forma matemática se descompone en esto. Cuando X, valor absoluto menor a A, se descompone en un intervalo comprendido entre -A y A. Si es menor o igual a A, es este otro intervalo en donde la diferencia se ve en la descomposición o en el operador de la desigualdad. En los segundos dos casos, en el tercero y en el cuarto, cuando dice el valor absoluto de X mayor a, se lo descompone en dos intervalos, ¿sí? En realidad, gráficamente, si yo le expresara este intervalo, le voy a hacer aquí, porque yo entendería que está el intervalo definido de esta manera, para este caso. Para el segundo caso, algo muy similar, pero en este caso incluye al valor de -A y A. En el tercer caso, donde dice que X, valor absoluto de X es mayor a, esto se lo hace en esta descomposición. Son dos intervalos en este sentido. De -A y A. Y el último, que es similar al tercero,
Pero con la diferencia, recuerden que debido a que es menor o igual, lo que hace es incluir los intervalos, ¿no es cierto? Este sería el cuarto caso. La representación gráfica de estas representaciones. Lo que estoy argumentando aquí es que esto de aquí, estas formas matemáticas, se descomponen en esto, para el desarrollo numérico que yo podría tener o me correspondería desarrollar en algún ejercicio. Por ejemplo, cuando me dice x mayor a 5, yo ya sé que esta descomposición tiene que ser con x menor a menos 5 o x mayor a 5. Y gráficamente este ejercicio quedaría descrito de esta manera. Sería, vamos a ver, sería desde 5 hacia la derecha y desde menos 5 hacia la izquierda. Esta sería la representación gráfica de este problema. En el segundo ejercicio, x menor o igual a menos 5. Ya sabemos que la descomposición de esto se entiende que es igual a menor a 5 y mayor o igual a menos 5. Y gráficamente, ¿no es cierto?, es un intervalo definido de esta manera. ¿Sí? Este vendría a ser mi conjunto de solución desde el punto de vista gráfico. Este segundo ejercicio, 2x menos 1 menor o igual a 3. Aquí aplico el concepto de la descomposición. Este es mi argumento. Por eso digo, este es muy importante. Este es mi argumento. Y para descomponer esto, lo que hago es 2x menos 1 menor o igual a 3 mayor o igual a menos 3. Y aquí es donde hago el desarrollo matemático aplicando las reglas de las operaciones en desigualdades. El menos 1, como yo me tengo que mover a los dos lados de la inecuación, ¿no es cierto? Si resta, pasa al otro lado sumando. Entonces me quedaría 2x menos 1 pasa como más 1, sería 4. Acá pasa como más 1 también. Aquí me quedaría menos 2. Y obviamente aquí tengo que, mucho cuidado, aquí tengo que aplicar la división de un factor para 2, donde este factor en este caso es positivo, porque aquí se aplican las propiedades. No se olvidarán de esa parte. ¿No es cierto? Divido para 2, pero como 2 es positiva, no se altera el sentido de las inecuaciones. En este caso me quedaría menos 1, 2 y 2. De tal manera, perdón, aquí es x. De tal manera que esta es mi solución y gráficamente la solución quedaría expresada, ¿no es cierto?, de esta manera. Menos 1 y tengo 2. Como son desigualdades con igualdad, sería así. Lo que me corresponde el desarrollo matemático y la interpretación gráfica. Es decir, aquí es cerrado en menos 1, cerrado en 2. Estos son los valores de x que cumplen la inecuación considerando el valor absoluto. ¿Sí? Se ven entonces las operaciones son esas. Nada diferente. ¿Estamos? Preguntas, dudas, alguna inquietud tal vez. Y simplemente ahí queda la respuesta, profe, ¿verdad? Esa es la respuesta. Para esa inecuación, para la inecuación valor absoluto de 2x menos 1 menor o igual a 3, el conjunto solución está comprendido entre el intervalo menos 1 cerrado, 2 cerrado. ¿Sí? Cualquier cantidad que yo tome me cumple la inecuación y yo puedo verificar tomando un valor que esté contenido, qué sé yo, el 1, el 0, obviamente puedo tomar el menos 1 y el 2 porque son parte de la solución, ¿no es cierto? Ya, profe, listo. ¿Se aprecia? ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Y la solución de los primeros ejemplos es esa? Entonces, ¿cómo quedó? Obvio, en el primer ejercicio mi solución dice que está contenido en el intervalo, vendría a ser en intervalo desde menos infinito hasta menos 5 abierto, porque así lo dice la desigualdad, unión desde 5 abierto hasta más infinito. Si yo tomo cualquier valor en estos intervalos, se cumple, ¿no es cierto? Si tomo menos 6, valor absoluto de menos 6, ¿cuánto es? 6. 6 es mayor a 5. Sí. Obvio. Sí. Exactamente, obvio, se cumple la desigualdad. Si le doy el valor de menos 1, por ejemplo, menos 1, ¿cuál es el valor absoluto de menos 1? 1. 1 es Uno. mayor a 5. No. No. Es falso. No. Y es justamente lo que gráficamente está ahí y en el intervalo está interpretado. Toda esta parte de aquí no es parte de la solución. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, gracias, profe.
Bien. Sí, profe, gracias. Ya, ahora dentro de las operaciones de las desigualdades uno puede encontrar diferentes formas de desarrollar ciertos ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos 4 casos típicos que se podrían presentar y de hecho yo sí les recomiendo que busquen, hay muchos artificios matemáticos en las inecuaciones y eso sí les digo, tienen que revisar y chequear ustedes, artificios matemáticos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo estas formas matemáticas? Valor absoluto de A mayor al valor absoluto de B, el valor absoluto de A menor al valor absoluto de B, y bueno, las 4 combinaciones con las desigualdades como se puede observar en la presentación. Hay un artificio matemático que transforma el problema, si está descrito así, a esta forma matemática. ¿Sí? Lo transforma de esa manera. ¿Sí? En realidad, esta es una demostración muy simple para llegar a esta expresión de acá. ¿Sí? Y se hace de la siguiente manera. Voy a hacer solamente del primer caso. Los demás ya lo vamos a tomar como condición para transformar un problema y vamos a ver más luego un ejercicio en el cual se desarrolla esto. Entonces, ¿cuál es la demostración para llegar a lo de acá? Dice, tengo el valor absoluto de A mayor al valor absoluto de B. Aplicando la regla de las operaciones entre inecuaciones, esto que suma le pasa al otro lado restando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y me quedaría esto. A continuación, lo que voy a hacer a toda esta relación matemática, le voy a multiplicar por este término, que en esencia es positivo, porque voy a tener A es positivo, más B, valor absoluto, es positivo, ¿sí o no? Este término es positivo, ¿sí o sí? ¿Sí se ve eso? Sí, profe. ¿No es cierto? Por lo tanto, no me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Y yo voy a tener lo siguiente, entonces, valor absoluto de A menos el valor absoluto de B, que esto le multiplica al valor absoluto de A, que más el valor absoluto de B, y esto mayor a 0. Y no cambia el sentido de la desigualdad porque aquí yo estoy garantizando que esto siempre es positivo. Muy bien, ¿qué tengo aquí? ¿Quién me dice? Es un caso de factoreo. ¿Quién me dice aquí? ¿Qué tengo? Factor común. ¿Perdón? ¿Qué ¿No es caso de diferencia de cuadrado? diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Y la diferencia de cuadrados se escribía de esta manera. Valor absoluto elevado al cuadrado menos valor absoluto de B elevado al cuadrado mayor a 0. ¿Estamos hasta allí? ¿No es cierto? Esto es la diferencia de cuadrados y le Sí, puedo profe. escribir de esta manera. Ahora, hay que recordar algo. El valor absoluto como tal, ¿qué signo va a tener siempre? Positivo. Sí, positivo. Si yo le elevo al cuadrado el resultado del valor absoluto, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Por lo Positivo. tanto, esto me permite a que yo pueda escribirle de esta manera. El valor absoluto elevado al cuadrado es el equivalente a poner a al cuadrado, porque yo sigo garantizando que a elevado al cuadrado sea siempre ¿qué? Positivo. Positivo. Por lo tanto, aplicando esta condición aquí a mi expresión que tengo acá, yo podría escribirle de esta manera. ¿No es cierto? Sigo garantizando que tanto A como B en concepto son positivos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y nuevamente, ahora me voy a ir para atrás. Esto es una diferencia de cuadrados que yo factorizando le puedo escribir de esta manera. Y como todos ustedes pueden observar, quiere decir que esto de aquí le transformé en lo de acá. ¿Sí ven? Aquí está hecha la demostración. Para los otros casos sería similar con la correspondiente desigualdad que estaría utilizando. ¿Estamos? ¿Se ve la demostración? ¿De dónde sale este procedimiento? Si yo tengo un problema descrito de esta manera, yo le puedo transformar en esta forma matemática. ¿Sí? ¿Se vio? ¿Se vio?
Ahora apliquemos esto. Dígame. Sí, profe. Ah, ok. Ahora veamos en algún ejercicio. O sea, Dígame nomás. ya pensé que ya no le podía decir. Verá, entiendo ya el por qué B absoluto pasa a ser negativo, pero lo que no entendí es por qué al otro lado sigue siendo positivo. ¿En qué otro lado, pero? Justo en la primera parte, Aquí. ahí, profe, sí. No, no, Ahí. lo que yo dije, voy a multiplicarle la desigualdad por este factor. ¿Sí? Por este Ya. factor. ¿Qué característica tiene este factor? Que siempre va a ser positivo. Y recuerden cuando decíamos, cuando yo multiplico una desigualdad por un factor que es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Eso estoy aplicando. Y yo decía, si nosotros observamos valor absoluto de A más valor absoluto de B, esto siempre va a ser positivo. Sí o sí. ¿No es cierto? Lo que garantizo es que este término siempre sea positivo y dentro del producto hace que la desigualdad no cambie. Eso apliqué. Ya, profe, ya. ¿Sí? Listo. Gracias. Apliquemos. ¿Qué ejercicio hacemos? ¿Qué ejercicio quieren hacer? El El último. último. El último. Siempre es El tercero. el más fácil el que quieren hacer. A ver. Por favor, me dictan el ejercicio. Tal vez me ayuda alguien. A ver, x al cuadrado menos 3x menos 6. ¿Qué pasó? Se me perdió la pizarra. ¿Qué pasó? X al cuadrado menos 3x. No sé por qué se me pierde la pizarra. ¿Qué pasó? No sé por qué se me pierde la pizarra. Ya, voy a ponerle aquí, me dice x al cuadrado menos 3x menos 6, me parece que estaba valor absoluto. Era Menos o igual, menor o igual a 6 más X. valor absoluto, ¿no? Absoluto, sí. Ya, listo. Entonces, como ven aquí aplicando esa propiedad, estas propiedades que acabamos de ver como artificios matemáticos para desarrollar este tipo de formas, yo puedo transformar esta inecuación a esta forma, es decir, al factor x al cuadrado menos 3x menos 6, que multiplica. Ojo, aquí yo le puedo invertir a esto, no pasa nada. ¿Sí? Es una propiedad del valor absoluto. Si yo tengo valor absoluto de a menos b, por mi conveniencia, yo le puedo escribir b menos a. ¿Sí? No pasa nada, se mantiene el sentido de la desigualdad, el valor absoluto, ¿no? No pasa nada. Y aquí me quedaría, de acuerdo a la regla que hemos visto, 0. Mediante este procedimiento se rompen los valores absolutos, ¿no es cierto? Y yo ya puedo desarrollarlo de acá, ¿sí? Ahora, si es que ustedes observan el primer término, x al cuadrado menos 3x menos 6, yo lo puedo factorizar, pero aquí tendría que utilizar la fórmula, porque no me dan valores. Es decir, aquí yo voy a tener x 1,2, utilizando la fórmula, me quedaría 3 más menos, en este caso me va a quedar 9, menos 4ac, que en este caso sería más 24, sobre 2a. En este caso, solamente 2. Y de aquí saco mis dos raíces para poder factorizar. Ojo, estoy queriendo factorizar. Lo que me da como resultado, el primer factor me quedaría 3 más menos raíz de 33 sobre 2. Lo que quiere decir, esto es, si me ayudan con el cálculo numérico, tal vez, un poquito para trabajar con eso. El 1 va a ser 3 más raíz de 33 sobre 2. Y el otro va a ser 3 menos raíz de 33 sobre 2. No sé si numéricamente me ayudan con estos valores. Obteniendo el resultado. ¿Cuánto me da el primero de arriba? 4.37.
4.37 y el otro Menos 1.37. menos 1.37. Listo, entonces estas son mis dos raíces para la descomposición de este primer término. Es decir, acá yo le puedo escribir como x menos 4.37. Y acá me quedaría x, debido a que aquí es el signo negativo. Acá sería más 1.37. Tendrán presente eso, que así se hacen las descomposiciones. Y x más 6 menor o igual a 0. ¿Sí? Cuando yo hago estas descomposiciones, yo tengo que formar términos de esta manera. X1, que sería la raíz 1, y x menos x2, que es la segunda raíz. Y obviamente este signo ya es incidente acá, como tenemos en mi ejercicio. Y si ustedes observan, volvemos a lo que ya habíamos desarrollado anteriormente. ¿Cuántos cortes con los ejes tenemos aquí? 3. 3, ¿no es cierto? 3. En menos 6, ¿no es cierto? En menos 1.37. Bueno, aquí tenemos el 0 para tener su referencia. Y el 4.37. Quiere decir, te voy a marcar un poquito más para diferenciar del 0, ¿no es cierto? Es más, me dice menor o igual a 0, por lo tanto, yo de entrada sé que aquí estos valores deben de ser marcados, ¿sí? Pero nuevamente vuelvo a reiterar a la metodología anterior. Yo tengo 4 intervalos y yo debo de tomar un valor de cada uno de esos intervalos para poder evaluar el signo de la relación que me dice que en este caso, tal cual está escrito, ¿qué signo debe de tener esto? Negativo. Negativo. Si ven que estamos aplicando lo anterior, aquí lo estamos aplicando esta propiedad, no este artificio matemático de haber transformado una forma de valor absoluto. Si hago el análisis de mis signos, muy bien, voy a dar el menos 7. Aquí tengo menos que multiplica a menos, que multiplica a menos. El resultado es negativo en este intervalo. En el segundo vamos a ver si le doy entre menos 6 y menos 1.37. Voy a dar el menos 2. Este se hace, el primero es negativo, el segundo también es negativo y el tercero se me vuelve positivo. Por lo tanto, aquí voy a tener positivo este intervalo. En el de aquí, recomendación, si el 0 es parte del intervalo, tómenle el 0, es automático, no se compliquen la vida. Sería negativo, positivo, positivo, aquí voy a tener que es negativo el tercer intervalo, y el último, doy el valor de 5, todos son positivos, ¿no? Positivo, positivo es positivo. Tengo el primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo y cuarto intervalo. ¿Qué intervalos son la solución para mi problema? El primero y el Primero y el tercero. El primero y el tercero, es decir, mi solución o mi resultado vendría a ser el intervalo comprendido entre menos infinito, menos 6 cerrado por esta condición de la desigualdad menos igual, unión cerrado menos 1.37 hasta 4.37. Cerrado en 4.37. Esta es mi solución. ¿Sí? Se ven entonces, si ven que todo va concatenado, o sea, lo anterior nos sirve, solamente estamos estableciendo ciertos artificios matemáticos para poder desarrollar ciertas formas matemáticas que en algunos ejercicios se nos pueden presentar. ¿Estamos? Profe, una preguntita. Díganme. Ahí ese menos 6, ¿de dónde o sea, por qué puso menos 6 ahí? Porque es de acá, es este factor. Es que recuerden que de estos factores en formas de primer orden, aquí cuando es más 6 se entiende que este número es negativo. Era lo que había colocado acá. Esta es la forma matemática como se le interpreta. Y cuando es negativo se entiende que el valor es positivo. Oh, ya. Es como haber hecho esto, x menos 4.37, perdón, es como haber hecho esto igualado a 0, para sacar estos cortes con la recta numérica. X más 1.37 es igual a 0, y x más 6 igualado a 0. Y aquí me salen los signos. ¿Se ve? Sí, gracias. Ok. Preguntas, dudas, no sé si queda claro el desarrollo del ejercicio, la aplicación sobre todo de
de este artificio matemático. ¿Alguna duda? ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Bien. Dicho eso, vamos a pasar ahora a otro tema muy importante y cada vez ingresándonos o adentrándonos más a lo que va a ser el cálculo diferencial como tal. Y es volver a este concepto de las funciones. ¿Qué son las funciones? ¿Qué está inmerso alrededor de las funciones? Definiciones previas que debemos de entender y obviamente cómo se origina una función desde la parte conceptual teórica, para luego ir ya a la parte más práctica, su representación, a identificar características y los elementos asociados a la función, como son su dominio, rango, su representación gráfica y ciertas clasificaciones de funciones que nosotros podríamos tener en este contexto. Como digo, esto es necesario porque a partir de aquí prácticamente nos introducimos ya al cálculo diferencial, ¿no es cierto?, teniendo presente que en la segunda parte de la asignatura ya es la derivada lo que nosotros vamos a desarrollar más adelante, pero se requiere estos capítulos previos. De hecho, en este concepto de las funciones, de hecho vamos a utilizar lo que acabamos de desarrollar, las inecuaciones. Ya van a ver el por qué, ¿sí? Por los conceptos matemáticos que se van a vestir a continuación. Bien. Partamos de la idea o del concepto, ¿qué son los pares ordenados? Y para dar una definición lo más claro posible de lo que son los pares ordenados, como vamos a ver, es un arreglo de alguna manera, vamos a utilizar, como podemos dar lectura en la pantalla, es de un juego, que a lo mejor algunos de ustedes lo deben haber realizado, no sé si lo han desarrollado, que se llama el juego de la batalla naval. No sé si alguien ha escuchado este juego o lo ha jugado además. Hay en las computadoras, hay diferentes versiones en las cuales se presenta este juego. No sé si alguien lo ha jugado entre compañeros, amigos, familia, no sé. ¿Alguien lo ha jugado? Yo no. No, profe. ¿Qué infancia han tenido entonces? Creo que su infancia es puro celular. Bien. Bueno, este es un juego de estrategia. Un poquito enfocado a un tipo de estrategia de guerra. Sí, porque uno tiene que ir, no diré adivinando. En primera instancia puede ser adivinar, pero en el momento que el juego comienza a tener ya los primeros resultados, uno comienza a estimar y a comenzar a jugar con las probabilidades, ¿sí? En realidad es el de comenzar a anticiparse o a decir muy bien cuál va a ser mi siguiente paso. Y vuelvo a reiterar con las probabilidades. Bien, ¿de qué se trata este juego? En realidad utiliza dos tableros, ¿sí?, particionados en 10 filas y 10 columnas. Es decir, se genera una partición de tipo matricial de 100 cuadros, ¿no es cierto? 10 por 10 me da como resultado 10 cuadros. Pero obviamente para poder hacer una identificación, lo que el método sugiere, o sea, esto ya depende de la versión, es de que si ustedes observan en la gráfica, en los dos cuadros que están abajo, que son iguales y obviamente le corresponden a cada uno de los jugadores. Cada jugador va a estar conformado va a tener en su posesión dos cuadros de este tipo, en donde las letras A, B, C, D hasta la letra J que me representan las 10 serían las 10 filas dispuestas como literales y las columnas numeradas del 1 al 10 en los dos cuadros como tenemos ahí dispuestos, ¿sí? Lo que se busca o lo que se hace con esta partición de 10 por 10 es posicionar una casilla. Pero para posicionar esa casilla yo tengo que también utilizar esa notación que he descrito. Es decir, si yo hablo de la posición H7, eso me permite indicar en dónde está localizado dentro del tablero. Si digo H7, ¿sí?, yo estoy refiriéndome a esta casilla. ¿Estamos? Y de alguna manera yo estoy insertando
una metodología para darle o asignarle a cada casilla un nombre, si le vemos de esta manera. Esta es la casilla H7 o la casilla 7H. Ya vamos a ver que eso también tiene mucha relevancia. Presten atención y acordaránse de esto. Yo tengo la casilla H7 o también alguien puede decir la casilla 7H. ¿Sí? Donde podemos ver aquí hay un cambio de orden de los elementos que en esta primera instancia tal vez no es relevante, pero cuando veamos el concepto de funciones tiene mucha incidencia y allí no es tan fácil de cambiar de posición esta nomenclatura, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, lo que yo he hecho mediante las letras y los números es darle un nombre a cada casilla, ¿sí? Y posicionarle. Bien, el juego de alguna manera tiene ciertas reglas. Como decía hace un momento, es un juego que se da entre dos personas. Hay dos jugadores. Cada jugador tiene los dos tableritos que acabo de mencionar, ¿sí? Lo que se hace es que en uno de las plantillas se va a colocar la flota, es decir, representas barcos, en pocas palabras, ¿no es cierto? Y en el otro tablero lo que me indica es cuando yo haga disparos, ¿sí? Viene a ser lo que me relaciona con mi contrincante, el otro tablero. Por eso cada uno tiene dos. El uno es mi información de dónde está localizada mi flota y la otra es que correlaciona al otro jugador es cuando yo haga un disparo, en dónde yo le puedo afectar en el juego cuando yo haga estas acciones, ¿sí? Si es que le doy o no le doy a uno de sus barcos. Bien. Obviamente aquí hay que dar ciertas instrucciones cuando se comience el juego para yo tener esa información de retroalimentación y comenzar a definir cómo hago mis disparos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, los contrincantes cuando se vean afectados deberán de decir barco tocados, barcos hundidos o disparos al agua. Esa es la retroalimentación que se dan entre jugadores, para de alguna manera yo no volver a hacer disparos en lugares que ya los hice. O sea, de eso se trata el juego. O sea, es de comenzar a tratar de hundir la flota enemiga, ¿sí? Bien, las reglas del juego también dentro de lo que es la construcción o la localización de mis flotas está conformado de un avión, de dos acorazados, 3 buques y 4 submarinos, y cada uno de ellos descritos de cómo los tengo que llenar, ¿no es cierto? Por ejemplo, me dice que un portaaviones, yo tengo en mi flota naval un portaaviones, entonces yo le tengo que llenar en 4 casillas. De esta manera, me parece que los acorazados eran 3, entonces yo les puedo posicionar donde yo quiera, los acorazados, ¿sí? Obviamente esta información es la privada de cada uno de los jugadores. Me parece que decía que tiene los 2 buques, eran de 2, ¿sí? Y evidentemente mis submarinos que dicen que eran de 1 solo, les puedo colocar donde yo quiera. Esa es la plantilla que yo le localizo, que el otro contendiente no lo sabe, ¿sí? Bien, cuando da inicio al juego, que es 1-1, un turno cada uno, ¿sí? Yo, al momento de ser el que da inicio al juego, le doy un cuadrante de disparo. Y justamente es el uso de esta plantilla. Yo digo, muy bien, yo voy a dar el disparo en E7. Mi contrincante deberá de ver en su plantilla donde está posicionada su flota y él deberá de decirme las instrucciones que acabe de mencionar, ¿no es cierto? Me tendría que dar agua, es decir, que no le logré tocar al barco. Tocado, que me indicaría de que le di a uno de sus navíos. Y hundido es cuando completamente le hundí al barco como tal. ¿Sí? Permítame un ratito. Listo, ¿no es cierto? Entonces el juego consiste en eso. Yo hago disparos, mi contrincante me deberá de dar esas 3 instrucciones, de tal manera que cuando me dice que tocó en el agua, evidentemente yo tengo que marcar dónde no tengo que volver a disparar, ¿sí? Si me dice tocado, yo sé que a uno de sus navíos lo afecté. Yo eso me daría cuenta de comenzar a trabajar con las probabilidades, ¿no es cierto? Lo que yo había mencionado.
Es decir, ¿cómo hago mi siguiente disparo? Verticalmente u horizontalmente, de acuerdo a lo que, cómo se vayan dando las cosas. Si lo hago horizontalmente y me sale al agua, quiere decir que en el siguiente tiro tengo que hacerlo de manera vertical. Y de esa manera yo voy tratando de, voy completando, ¿no es cierto? A ver, perdón un ratito, para poner otro color. Yo voy completando en la plantilla de mi contrincante y él a su vez en la de él, en el momento que yo ya pongo en este caso hundido un portaaviones, yo le tengo que dar esa instrucción. Obviamente no le voy a decir qué embarcación fue, sino yo intuiría por las características que me da. Digo, si fueron 4 disparos y me dice que le hundí el portaaviones, ¿sí? Y etcétera, etcétera, con los demás navíos que yo tengo allí dispuesto, ¿sí? Como digo, la idea de este juego es que al final quien termina hundiendo toda la flota. Pero sin embargo, en este ejemplo yo creo que es muy valedero para dar ese concepto de los pares ordenados. ¿Sí? Los pares ordenados efectivamente me van localizando cada una de las casillas, de acuerdo al juego que estamos estableciendo y lo que dije hace un momento. Cada casilla yo le he asignado un nombre. El A3, el 5B, dependiendo de cómo yo le quiera determinar las características del juego. Esa es una primera idea de que en base a filas y columnas yo puedo generar un conjunto de pares ordenados. En mi ejemplo, yo tengo un conjunto de 100 pares ordenados. El A1, el A2, el A3, el A4 hasta el A10, el B1, el B2, B3 hasta el B10, y etcétera, 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 en las siguientes combinaciones que yo voy a tener. Lo que había yo mencionado, ¿sí? Y eso es algo que vamos a utilizar o vamos a tener presente más adelante, es este contexto. ¿Sí? El hecho que yo haga una modificación de los pares ordenados, aquí tal vez no es muy relevante, pero más adelante sí lo es, y hay que tener mucho cuidado porque cada par ordenado es un nuevo elemento, ¿sí? Me refiero, el elemento 2,1, el elemento es el que le pertenece al conjunto, es un elemento diferente al 1,2. Sin embargo, los dos son pares ordenados, y aquí se puede evidenciar clarísimo que lo que he hecho es únicamente cambiar las posiciones de los elementos, ¿no es cierto? El 2,1 con el 1,2, pero se debe de entender que son dos elementos diferentes. Bien, esto por la primera parte en cuanto al concepto de los pares ordenados. Cómo yo desarrollo, genero o establezco. En realidad lo que he hecho es generar un conjunto de pares ordenados que en esencia es una combinación. Y esta combinación yo la puedo describir a través de una operación que se conoce como el producto cartesiano. Es decir, ahora, ¿cómo saco estas características? ¿Cómo construyo estos pares ordenados? Este conjunto de pares ordenados. Bien, y justamente se deriva en esta operación que acabo de describir. Bien, el producto cartesiano se aplica o se desarrolla entre dos conjuntos. Y el producto cartesiano me da como consecuencia justamente un conjunto de pares ordenados. ¿Cómo se los elabora? ¿Cómo se los construye? Lo que se hace es tomar, al momento que yo tengo dos conjuntos, tomo un elemento del conjunto A, ¿sí? Y le combino con un elemento del conjunto B, ¿sí? Bajo ese orden. El producto cartesiano debe de ser considerado bajo esa premisa. Un primer elemento y un segundo elemento. El primer elemento se entendería al que le colocamos en primera instancia a la izquierda, y este es del segundo elemento. Entonces, obviamente, me existe una única combinación. Vuelvo a reiterar, yo tomo un elemento de A y le combino con un elemento de B. Lo que da cuenta es que yo puedo tener varias combinaciones, dado cuenta de que el primer elemento yo le podría combinar con todos los elementos presentes en B. Ya vamos a ver un poquito para que quede más claro esta definición del producto cartesiano en el mismo ejemplo del barco. Por ejemplo, yo he mencionado que en el conjunto A le denoté del 1 al 10 las columnas que había mencionado. Y en el concepto de las filas le coloqué las letras del abecedario, A, B, C, D, F, G, hasta el J, que me representaban las 10 casillas. Y en el momento que aplico aquí el producto cartesiano bajo las reglas que acabo de establecer, cuando hago A
producto cartesiano B, lo que hago a continuación es tomar el primer elemento y hacer todas las posibles combinaciones con cada uno de los elementos de B. Y aquí podemos ver lo que se describe. Es decir, yo hago la combinación 1A, 1B, 1C hasta 1J. Luego tomo el segundo elemento de A. Ojo, por eso decía, en la combinación de los pares, este es el primer elemento y este es el segundo elemento. ¿Sí? Tomo el 2 y hago exactamente lo mismo. Todas las combinaciones, 2A, 2B, 2B hasta 2J, 3A, 3B, etcétera, etcétera. Y hasta la última, que vendría a ser, ¿no es cierto? El 10, 10A, 10B, 10J, etcétera. Aquí yo voy a tener 100 elementos, que son mis 100 cuadrículas, que yo he determinado y que obviamente resultan del producto cartesiano. ¿Por qué se establece esta regla? Es muy diferente a las combinaciones, porque alguien puede decir, muy bien, una combinación es 1A y otra combinación es A1. Y ahí sí, en realidad yo voy a tener infinidad de elementos. No tendría 100 si no tengan la plena seguridad que una mayor cantidad. Pero el producto cartesiano comienza estableciendo esta primera regla. Es tomar los elementos del conjunto A y hacer las combinaciones posibles con los elementos del conjunto de B, en cada uno de sus elementos de manera correspondiente. Es decir, que A producto cartesiano B, en mi ejemplo, no es lo mismo que el B producto cartesiano A, porque acá tendría yo que tomar las letras A1, A2, A3, A4, etcétera, y la connotación ya es diferente, era lo que habíamos mencionado. Esto no es igual. ¿Sí? Obviamente aquí también puedo ver que el producto cartesiano se lo puede desarrollar consigo mismo, no sé si esto entendido, al cuadrado es A producto cartesiano A, son las mismas combinaciones, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, etcétera, etcétera, el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, aquí también vamos a tener como consecuencia 100 elementos. Estamos en la partición que estamos desarrollando en cuanto a la generación de estos pares ordenados, ¿sí? Vuelvo a reiterar, tiene una connotación de localización, que es el principio también geométrico que utilizaremos cuando se vea ya la definición de la función. Bien, aquí tenemos unos dos ejemplos que podríamos desarrollar, ¿no es cierto? Tenemos el conjunto A formado por las letras A, B, C, D y el conjunto B, X, Y, Z. Es evidente aquí si hago el producto cartesiano, ¿no es cierto? A cruz cartesiano B. Aquí mis combinaciones de los pares ordenados serían A, X, A, Y, A, Z. La siguiente combinación, ¿cuál viene a ser? B, X, etcétera. Y la última vendría a ser D, sería D, X, D, Y, D, Z. ¿Cuántos elementos tiene este producto cartesiano? ¿Quién me lo dice? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos elementos? 12. 12, correcto, ¿no es cierto? Es las 12 posibles combinaciones bajo esta idea del producto cartesiano. Abajo también tenemos el conjunto A conformado por del 0 al 5 y el conjunto B del 0 al 5. En este caso, AB, ¿cuántos elementos me va a dar? 36. ¿Cuántos? 36, ¿no es cierto? Porque son 6 elementos. Cuidado, no es 5 por 5, son la cantidad de elementos. ¿Estamos? Bien. Una vez que hemos definido el concepto de los pares ordenados asociados a este producto cartesiano, ahora sí vamos a dar ya el concepto que me va a conducir a la idea de lo que es una función. Y la función nace de la definición de la aplicación, del concepto de aplicación. Bien, ¿y qué es esta idea matemática o esta definición matemática? Justamente es un proceso que relaciona los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B a través de un producto cartesiano, ¿sí? A través de un producto cartesiano ya vamos a ver qué adicionalmente se considera aquí en la aplicación y que me lleva al concepto de función. Y dice, la aplicación se escribe, no, una aplicación A implica B o le corresponde a B, ¿sí? En el momento que hago yo esta definición de aplicación, que se entendería la combinación de los elementos con los elementos de elementos de A con los elementos de B, aquí lo que se genera es una regla matemática, o una regla, perdón, no matemática, una regla, ¿sí?
que establece ciertas consideraciones a tener presente, y vuelvo a reiterar lo que me va a conducir a la idea de lo que es función. Bien, está claro que en la aplicación se genera un conjunto de pares ordenados a partir de un conjunto A y un conjunto B a través de la operación del producto cartesiano, pero, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Este conjunto de pares ordenados va a estar sujeto a una regla que yo voy a establecer, ¿sí? Este conjunto, nuevamente, ¿cómo se le construye de los pares ordenados? Recuerden, es el primer elemento que está aquí descrito, ¿no es cierto?, del par ordenado, es o corresponde al conjunto que se le conoce de partida, que es el conjunto A. Y el segundo elemento, que está expresado aquí como Y, ¿sí?, del par ordenado, se le conoce como al conjunto de llegada, que son los elementos que le pertenecen al conjunto B. Y obviamente también vamos a ver que X y Y están completamente correlacionados por esta regla que yo estoy insertando. A ver. Veamos en el ejemplo mismo de la batalla naval. Vamos a aplicar o vamos a considerar una aplicación, ¿sí? Bajo la siguiente consideración. El conjunto A dice son los valores X tal que X que pertenecen al conjunto de los números naturales, es decir, X se mueve entre 1 y 10, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En tanto que el conjunto B son los valores Y tal que son las primeras 10 letras del abecedario. Así está definido mi conjunto B. ¿Cuáles son las primeras letras del abecedario? A, B, C, D, F, G hasta la J. Estos son mis dos conjuntos que yo estoy considerando. Muy bien. Ahora voy a aplicar la regla para construir una aplicación, ¿sí? Y la regla establece lo siguiente, es lo que está en la segunda línea al final, ¿no es cierto? Es esto, dice, la regla que relaciona X y Y es que X es la posición en el abecedario de Y. Aquí está la relación. Lo que me está indicando la regla es que como yo tengo el X1, 2, 3, 4, 5 hasta 10, ¿sí?, le va a considerar la posición del abecedario. Al 1 le corresponde la letra A, al 2 la letra B, al 3 la letra C y al 10 la letra J, ¿sí? Aquí es donde aparece esta regla que yo estoy insertando. Si doy la definición de aplicación, entonces sería el par ordenado X y Y tal que X pertenece a A y Y pertenece a B, sujetos a la regla que he establecido en este momento. Lo cual la vamos a representar de 4 formas, ¿sí? Por comprensión, la primera dice, el conjunto o la aplicación es el conjunto de pares ordenados tal que X pertenece a A y Y pertenece a B, y Y es la posición en el abecedario de Y. Ya vamos a irle dando un sentido un poco más matemático y para interpretar lo que es esta idea de la aplicación. Recordemos primero una primera instancia. Cuando yo hice la aplicación AB de los números y con las letras, ¿cuántos elementos había mencionado que se generaron? ¿Cuántos pares ordenados? ¿Cuántos pares ordenados se generaron? 12 no era. No, en la batalla naval, ¿cuántos pares ordenados eran? Eran 100, ¿no es cierto? Y mis combinaciones eran el 1A, el 1B, etcétera, hasta el 1J, luego venía 2A. Así cada número. Número y letra, número y letra. Ajá. Esas eran las combinaciones del producto cartesiano. Aquí no está sujeto a ninguna regla todavía. Pero ahora en el momento que yo establezco una regla, me dice X es la posición en el abecedario de Y. Aquí únicamente yo debo de entender que mi nuevo conjunto bajo el concepto de aplicación van a ser los que cumplen esta regla, que al 1 le corresponde al A. Es decir, por extensión, por ejemplo, aquí está la representación de los elementos que conformarían este conjunto de pares ordenados, solamente vendrían a ser el elemento 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H, 9I y 10J. Ya no son los 100 elementos que inicialmente lo describí en el producto cartesiano AB. Ojo, aquí también hay un producto cartesiano,
Pero aquí aparece la restricción de cuáles son los pares ordenados que yo debo de considerar bajo esta regla. ¿Se ve o no se ve esa parte? ¿Sí? Ya no son los 100 elementos. Ahora son únicamente lo que me establece. X es la posición en el abecedario de Y. 1A, 2B, 3C, 4C hasta 10J. Y nuevamente aquí está mi aplicación como tal. Los conjuntos que ya no serían los 100 pares, únicamente serían los 10 pares. ¿Se ve esa parte o no? ¿O se entiende esa parte? Mayeli. Sí, profe. El resto de compañeros. ¿Puedes Sí, repetir, ingeniero. por favor? Ya. Había yo mencionado que el producto cartesiano, ¿está claro lo que es el producto cartesiano? Partiendo desde allí. Sí, profe. Sí, profe, Sí, eso sí. es las combinaciones de un primer elemento del elemento A con los elementos del conjunto B, pero habíamos dicho que cada uno de los elementos de A hacen combinación con los elementos del conjunto B, y en el ejemplo de la batalla naval, yo había hecho las combinaciones 1A, 1B, 2A, 2B, etcétera, y me daba 100 elementos en total, 100 pares ordenados. En la aplicación, como tal, también se considera un producto cartesiano. Pero adicionalmente del producto cartesiano, yo inserté una regla para que se llame como aplicación. ¿Sí? La definición es la aplicación. Y en el ejercicio que estamos aquí desarrollando, yo les hacía la pregunta. ¿Cuántos elementos tenía el producto cartesiano AB? Eran 100 pares ordenados. Pero de acuerdo a lo que me dice la regla, ¿sí? La regla me establece de esos 100 pares ordenados, ¿cuáles voy a tomar nada más? ¿Sí? Yo pude haber colocado una regla, solamente quiero que X sean los números pares. Pude haber colocado yo esa regla. Del mismo problema de la batalla naval. Si hubiera sido ese caso, ¿cuáles hubieran sido el conjunto solución? Los pares ordenados. ¿Quién me dice? Si yo digo X deben ser los valores que sean pares. 50. No, dígame, ¿cuáles son las combinaciones? 5. 2A, Sería 2A, 4B, 4B, 6C. 4B. Correcto, exactamente. Serían el 2B. ¿Cuál más? Sería a ver, 4D. 6F. El 6F. No, serían todos los que son con 2A, 2B, 2C. Me parece, no, tienes razón, serían 50 elementos porque serían Sí. todas las combinaciones, 2A, 2B, 2C, hasta 2J, 4A, Sí. 4B, 4C, el otro sería 6A, 6B, serían todas Con esas. cada letra. Correcto, serían el 2, 4, 6, 8 y 10 con sus combinaciones de letras. Y efectivamente me dan 50 elementos, ¿sí? Pero si ven que la regla cambió para el mismo ejercicio, ¿sí ven? Sí, profe. ¿No es cierto? Yo pude haber mencionado, solamente me tome las combinaciones que me dan las vocales. Entonces ahí voy a tener 1A, 2A, 3A. ¿Cuál más? ¿Qué otra vocal está entre las 10? A, B, C, D, L, E, I, nada más. Tendría que buscar todas las combinaciones que me den el A, E, I. 1A, 2A, 3A, 4A, etcétera. 1I, 1E, 2E, 3E, ¿sí ven? Entonces, yo establezco esa regla, ¿sí? Y eso me permite dar este concepto de aplicación. No sé si queda claro allí. Sí, profe. La persona que me decía que repita, tal vez, ¿no? Eso es lo que me Sí, interesa. profe, ya le entendí, gracias. Ok. So, obviamente aquí tenemos el mismo ejemplo expresado de 4 maneras de la resolución. Aplicando teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Mediante diagramas de Venn, tenemos aquí los correspondientes 1A, 2B, 2C, etcétera, de una manera gráfica, que es en realidad a lo que vamos a conducirnos más adelante. Aquí yo he colocado a lo largo del eje X los números enteros 1, 2, 3, y en el eje B las letras A, B, C, D hasta la J. Entonces aquí tengo la combinación 1A, es el punto que está ahí descrito, ¿no es cierto? Que es la parte de la solución de acuerdo a la regla que se establece. 1A, 2B, 3C, 4D, etcétera, etcétera, hasta el 10J. ¿Sí? ¿Cómo expresar la solución o el resultado de la aplicación? Bien, apliquemos lo mismo para otro ejercicio. Ya vamos a ir estableciendo también ciertas reglas, pero
Esto me va a conducir a la idea de función. Tengan presente eso. Dice, sean los conjuntos A, X está contenido entre 1 y 6 y X pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, el conjunto A está conformado por los elementos 2, 3, 4 y 5. ¿No es cierto? Eso es lo que me dice la definición. Y el conjunto B dice, es Y tal que X está contenido entre 5 y 9 y X pertenece al conjunto de los números naturales, por lo tanto, los elementos de B vienen a ser 6, 7 y 8. ¿Estamos? Y a continuación me da la regla. Dice, X es divisor de Y. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo aplico o considero aquí una aplicación, ¿no es cierto? Voy a tener lo siguiente. En primera instancia, el producto cartesiano AB es todas las combinaciones entre A y B y podemos ver que en total de elementos de combinaciones tenemos que son 2 elementos, como está ahí en la línea descrita. La combinación es 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 5, 6, 5, 7, 5, 9. Eso es producto cartesiano. ¿Sí? Pero en el momento que aplico ya o considero la aplicación como tal, que es lo que le sigue a continuación, mi conjunto resultado de la aplicación bajo las características y reglas que se están estableciendo, las únicas pares ordenados que conforman la aplicación vendrían a ser el 2,6, el 2,8, el 3,6 y el 4,8, porque la regla me dice X es divisor de Y. ¿Sí? Se ve aquí el ejercicio y la regla y el concepto de aplicación. Sí, profe. ¿No es cierto? Gráficamente es lo que tenemos aquí descrito. Los elementos del conjunto A son el 2, 3, 4 y 5. Esos son los elementos. El conjunto B son 7 y 8. Ahora, ¿cuáles con cuáles están conectados? El 2 con el 6 porque es el par ordenado, el 2 con el 8 porque es el par ordenado, el 3 con el 6 que es otro par ordenado y el 4 con el 8 que es otro par ordenado. Utilizando diagramas de Venn y utilizando una representación gráfica también tenemos descrito al lado derecho. ¿Sí? 2, 6, 2, 8, 3, 6, 4, 8. Mis resultados. O mis pares ordenados que son consecuencia de la aplicación sujeta a esa regla. ¿Sí? Bien, esto me conduce a la idea de lo que vendría a ser una función. ¿Sí? Es lo que me va a permitir establecer el concepto de función e ir estableciendo ciertas características porque son muy importantes y más adelante vamos a ver que ciertos conceptos que establecen cuando una relación matemática se la entiende como función o como no es una función. ¿Sí? Bien, dice, dado dos conjuntos, el conjunto A y B, una función de A en B, ¿sí? Se escribe como una aplicación F, A implica B, ¿no es cierto? Esta es la definición de aplicación, lo que acabo de describir en esta línea. Tal que para todo elemento de A existe uno y solo un elemento de B que le corresponda. Aquí ya se va estableciendo una regla que obviamente le vamos a llevar a la parte matemática. Dice, esto es una aplicación, ¿no es cierto?, de A corresponde a B, tal que para todo elemento de A existe uno y solo un elemento de B que le corresponda. ¿Sí? Y esto luego le vamos a traducir a una relación algebraica. Las funciones son un tipo particular de aplicación donde todos los elementos del conjunto de partida deben de estar relacionados con uno y nuevamente reiteramos, con uno y un solo elemento del conjunto de llegada. Este conjunto de partida y conjunto de llegada, ustedes ya van a recordar porque esto deben haber visto en el colegio. Tienen otro nombre acá nada más, sino este es lo teórico, lo conceptual. Por lo tanto, es también importante lo que le sigue a continuación. Por lo tanto, ningún elemento de A puede relacionarse con dos o más elementos de B. Pero B puede tener elementos que no estén relacionados con el elemento de A. ¿Sí? Un poquito voy a volverme al caso de acá. Porque este es un ejemplo. Pero ya van a ver que se van estableciendo ciertas reglas. Si ustedes ven en esta primera parte del último párrafo, por lo tanto, ningún elemento de A puede relacionarse con dos o más elementos de B. Por ejemplo, aquí, el 2
se está relacionando con dos elementos de B. ¿Sí? ¿Estamos? Pero B puede tener elementos que no estén relacionados con elementos de A. Y nuevamente volvamos a este ejercicio. Si ustedes ven, el 7 no está relacionado con ningún elemento de A. Son consideraciones a tener presente porque vuelvo a indicar, eso me va a dar cuenta cuando se entiende que es una función, una relación está expresada como función. ¿Sí? Sobre todo en la representación gráfica. Bien, y aquí un poquito ya para ir a la notación que ustedes conocen o manejan. Dice, cuando el valor de X pertenece a, le corresponde un valor de Y que le pertenece a B. A través de una función f a corresponde a B. Y esto lo vamos a, aquí viene la parte matemática. Aquí lo vamos a simbolizar o a relacionar justamente desde este concepto matemático. Y es igual a f de X. Cuando el valor de X le pertenece a un conjunto A, y le corresponde un valor de Y a través de una función, aquí es donde aparece la expresión matemática. Aquí es donde aparece lo que acabamos de mencionar. A un valor de X le corresponde un valor de Y. A cada valor de X le corresponde un único valor de Y. ¿Sí? Eso es súper importante porque, vuelvo a reiterar, esto me va a ciertas definiciones y ciertas consideraciones a tener presente, sobre todo en los temas de la derivada. ¿Sí? Análogamente, si a un elemento de A pertenece a A, le corresponde un valor de B, entonces podemos nosotros decir, a través de esta relación algebraica, que B es igual a F de A. Eso es lo que estamos diciendo en la última línea. Cuando A pertenece a A, le corresponde un valor de B. Y es el concepto de evaluar la función a través de una relación matemática descrita, ¿sí? En la notación matemática se utilizan estas dos connotaciones, de f de x o de y, o una letra que yo considere como mi valor de función, ¿sí? Aquí tenemos ahora una aplicación ya haciendo aterrizar la idea a un ejemplo matemático. Dice, sea los pares ordenados, tales x de y, tales que x pertenece a un conjunto de A y y pertenece a un conjunto de B, establecida por la regla y igual a 4x. Aquí es donde aparece la regla y la operación algebraica o matemática, la expresión, que a cada valor de x le va a corresponder un valor de y a través de esta ecuación matemática. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros en realidad manejamos? Insisto, un poquito, este es un concepto teórico para saber de dónde sale la función, cómo se genera la función a partir de un producto cartesiano mediante una regla, en este caso matemática. ¿Sí? Y de esta manera yo asocio estos dos conjuntos, el conjunto A que corresponde a X y el conjunto B que corresponde a Y. ¿Sí? Y justamente es lo que mencioné hace un momento. Definir ya los conceptos matemáticos asociados a la función como son el dominio, su rango o codominio. El dominio de una función se llama, ¿no es cierto?, al conjunto de partida o a los elementos del conjunto A. ¿Sí? En la notación matemática ustedes pueden encontrarle de esa manera como dominio de F o se utiliza una letra mayúscula D para establecer esta idea de dominio. En el caso del codominio de una función o de rango, se define al conjunto de llegada o a los elementos, ¿sí?, que se generan en el conjunto B. La manera en la que a lo mejor en alguna bibliografía pueden encontrar son esos textos, codominio de F o rango de F o la letra R, que es lo que también frecuentemente se utiliza. ¿Sí? La imagen de una función, interesante conocer esta idea, dice, es del subconjunto de elementos de B que están relacionados con los elementos del dominio. Es la correspondencia que me da a una entrada, a una salida. Esa es la idea matemática o más general que también se le puede dar a una función. La función tiene un valor de entrada y su consecuencia es un valor de salida. La consecuencia del valor de salida es a través de una relación algebraica. Como veíamos en el caso anterior, y es igual a 4x. Y va a ser modificada justamente por esa relación, por ese factor 4x. ¿Sí? También a
a los elementos del dominio o del conjunto A se conoce como la variable independiente, que es la idea que siempre venimos desde el colegio, o abscisas, en tanto que los elementos del conjunto B o del codominio rango se le conoce como la variable dependiente u ordenada. Reitero, ¿por qué dependiente? Porque Y a través de una ecuación no existe si no se le asigna un valor a X. ¿Sí? Y por sí sola no existe. Y ahí el concepto de dependiente. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro el concepto teórico de lo que, cómo se deriva o se describe una función. Alejandra, Ana Cristina, Andrés, Ángel, Blanca, Carolina. Carolina, ¿alguna duda? Daniela. Erika. Todo entendido por el momento, profe. Esperemos que en las pruebas y en el examen también quede entendido. ¿Ya? Un poquito es cansón porque es un concepto netamente teórico, pero ya más adelante en realidad ya vamos a ir a la parte operativa analizando funciones. Como digo, hay que entender ciertos conceptos porque están asociados con otras definiciones. Una primera clasificación que nosotros podemos hacer de las funciones son las que se conocen como función inyectiva, suryectiva, biyectiva o no inyectiva. ¿Sí? Y obviamente las utilizaremos un poquito más adelante bajo otras ideas que caracterizan a la función. Por ejemplo, ¿qué es una función inyectiva? ¿Sí? Por ejemplo, decimos que una función se conoce como inyectiva cuando cada elemento del codominio está vinculado a lo sumo con un elemento del dominio. ¿Sí? Es decir, la correspondencia. A una entrada le corresponde una salida. ¿Sí? Función suryectiva o sobreyectiva. Decimos que f es suryectiva o sobreyectiva cuando todos los elementos del codominio están relacionados al menos con un elemento del dominio. ¿Sí? Biyectiva. Decimos que f es biyectiva cuando es inyectiva y suryectiva. O sea, una combinación de las dos y un poquito ya vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos casos para interpretarle de manera adecuada estas definiciones, como digo, necesarias porque más adelante las vamos a utilizar. Una función no inyectiva o no suryectiva, decimos que f es no inyectiva o no suryectiva precisamente cuando no cumple ninguna de las dos propiedades, ¿sí? Anteriores. Aquí en una representación gráfica para ir entendiendo un poquito esas definiciones, tenemos en el primer caso, dice una función es inyectiva. Hay una correspondencia, ¿no es cierto?, de al menos 1. Aquí podemos ver que el 5 no le corresponde al conjunto A, pero al menos los otros sí. La función suryectiva, no inyectiva. Si podemos ver, en el caso del conjunto B, que es mi codominio, ¿sí? Yo puedo tener varios valores que corresponden o están asociados al dominio, ¿sí? Y gráficamente también tiene su interpretación. La función biyectiva, aquí podemos ver es la correspondencia 1 a 1. La misma cantidad de B con la misma cantidad de A. Una correspondencia 1 a 1. Y en el caso de acá, podemos ver que si es verdad, una le corresponde a dos valores de entrada, puede haber un valor que no tiene ninguna correspondiente con respecto al dominio. En el caso de la relación rango y dominio, porque esto es rango, perdón, esto es la representación del dominio y estos son la representación del rango. Estos conceptos están asociados más bien en esa dinámica, ¿no? Entrada y salida. ¿Qué pasa con la entrada? ¿Qué pasa con la salida? Y cómo necesariamente están conectados. ¿Sí? Gráficamente ya les vamos a dar otra connotación, un poquito para irles interpretando de mejor manera. ¿Sí? Un aspecto muy importante de las funciones es su representación gráfica. Y es justamente posicionar este conjunto de pares ordenados, porque esta es una de las características fundamentales. Recuerden que nosotros hemos partido de hacer pares ordenados, lo cual utiliza dos variables y a través de la representación en el plano se utiliza lo que se conoce como el sistema de coordenadas rectangulares.
en donde se describe un eje X y un eje Y. Ustedes saben cómo se construye eso. Esa es la intersección de dos rectas perpendiculares. La intersección se refiere al par ordenado 0,0, que es la referencia del sistema de coordenadas. Sin embargo, hay que tener presente de que esta idea nosotros la podemos llevar a un sistema de 3 coordenadas. También la misma idea de función, bajo la misma connotación. Y el espacio es nuestro límite para hacer las representaciones gráficas. Recuerden que nosotros podemos, o nosotros en nuestra vida cotidiana podemos nosotros ver el espacio, ¿sí? Y el espacio está representado a través de 3 ejes. Eje X, eje Y y eje Z, que es la notación que generalmente se utiliza. En la representación gráfica se debe de identificar los elementos asociados a la función. Por lo general, el eje X es el eje horizontal, es la variable independiente, como hemos venido mencionando, en tanto que Y es el eje vertical, cuando hablamos del plano cartesiano. Y el eje Y me representa el rango, el contradominio y obviamente la variable dependiente. ¿Sí? Obviamente, nuevamente podríamos decir que el dominio y el codominio están relacionados a través de sus pares ordenados. Yo en el plano cartesiano represento estas dos características, estos dos elementos de la función a través de este conjunto de pares ordenados, ¿sí? Y por último, ya lo último que está descrito allí, se debe de establecer una escala métrica, ¿no es cierto?, en cada uno de los ejes para poder posicionar los pares ordenados. Aquí un poquito lo que acabamos de mencionar, el eje en el plano cartesiano, caracterizando los ejes, ¿no? Este es el eje X, el eje Y. Aquí me representa el dominio, acá me representa el rango, y obviamente los pares ordenados que yo vaya posicionando. En este caso tenemos, por ejemplo, aquí esta recta, esta ecuación de esta recta, serían la representación que me asocia dominio y rango a través de las entradas X y Y. ¿Sí? Igualmente acá tenemos lo mismo. Acá tenemos en cada uno de esos casos. Y obviamente, dependiendo de la regla matemática que se aplique para la representación de una función, nosotros vamos a caracterizar en primera instancia el dominio y obviamente como consecuencia de la relación o de la regla de la función, el rango. ¿Sí? Por eso es muy importante determinar para qué valores de X se cumplen las reglas matemáticas expresadas a través de una función, que es la regla que define la aplicación, ¿sí?, en el concepto de función. Lo que acabé de mencionar, ¿no es cierto?, la representación gráfica en realidad es el conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto?, definidos para todos los valores que X pertenecen a D, y como consecuencia, estos valores de X que pertenecen al dominio me dan como consecuencia los valores de salida, en este caso el f de X de Y o el Y como se podría denotar. Bien. En cuanto a la representación gráfica, o para llegar a la representación gráfica, en realidad se deben de realizar varios análisis, como vamos a ir desarrollando. En primera instancia, nosotros vamos a ver los conceptos del dominio de la función, cómo debemos sacar el dominio de la función. Un concepto de simetría, muy interesante porque me ayuda a determinar ciertas características gráficas. La idea de periodicidad, aunque eso no es muy relevante, se aplica para ciertas relaciones matemáticas. Igualmente lo veremos más adelante, pero no será de mucho análisis. Un aspecto súper importante es los costes con los ejes, ¿sí? Luego vamos a ver la idea de las asíntotas con los otros capítulos que nos corresponden ver. Y los últimos 4 numerales, crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo, convexidad y puntos de inflexión, en realidad están casi un 100% relacionados al uso de la derivada. De hecho, esta idea de crecimiento y decrecimiento también lo toparemos a continuación, pero con la derivada se simplifica de sobremanera, ¿sí? Es más directo, más concreto,
y van a ver que una de las aplicaciones fundamentales de la derivación es justamente la representación gráfica. Una de las aplicaciones. ¿Estamos? Pero dentro de la estructura gráfica de una función son los pasos que yo debería de analizar. Insisto, los 4 primeros al menos es lo que vamos a ir desarrollando en este capítulo. El numeral 5 de las asíntotas lo vamos a desarrollar mediante el uso de los límites, que es el capítulo que le sigue a funciones. ¿Estamos? Una primera clasificación de los tipos de funciones, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo están expresados matemáticamente, es la que se describe a continuación. Tenemos las formas algebraicas y las formas trascendentes. Es la primera subdivisión que se hace. Y dentro de las formas algebraicas nosotros podemos subdividir en formas polinómicas. Recuerden que la forma polinómica me establece o está definida por el grado de la máxima potencia asociado a la variable. Aquí tenemos las formas lineales, cuadráticas, cúbicas y de orden superior. En esta también segunda subclasificación tenemos las formas racionales, que un poquito hace referencia a la división de polinomios. Las formas radicales, que ya comienza a ser un mix de las expresiones anteriores, cuando yo utilizo la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, etcétera, etcétera. Y una subclasificación a las funciones que se conocen por partes, que en algunas instancias puede ser un mix. Es decir, cuando una función está conformada de varias partes, hay intervalos que me definen una forma de una recta, en otro una parábola, y en etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya haremos el desarrollo. Sin embargo, hay unas funciones especiales que se caracterizan por su propia naturaleza o por su propia definición. Como había yo mencionado, aquí pueden ver que en esta clasificación tenemos la función valor absoluto, ya no vista como una única variable, sino como 2 variables, la forma mayor entero, también caracterizada por ciertas consideraciones a tener presente, la función signo y la función escalón. Frecuentemente se utilizan estas formas matemáticas a veces para ciertos modelos matemáticos o para representarnos ciertas características de un modelo matemático, ¿sí? Y poderlas expresar mediante relaciones analíticas. En tanto que por el otro lado, ¿no es cierto?, en la primera nivel de división tenemos las trascendentes, también de las algebraicas tenemos las funciones trascendentes. Estas son expresiones que se derivan de otras ramas de la matemática o del álgebra, ¿sí? Como son las formas trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, hiperbólicas, y también tienen ciertas características propias que las iremos desarrollando, indicando de manera oportuna en cuanto a su dominio y en cuanto a su rango, ¿sí? Y en algunos casos debido a esta característica que había descrito hace un momento, periodicidad. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe, todavía no. Todavía no, ya. Y todo claro. Ya, vayamos a unos ejemplos para ya un poquito ir utilizando los conceptos, ¿no es cierto? Y como dije hace un momento, la parte del concepto de función era un poquito netamente teórica bajo la idea de la aplicación. Pero aquí ya vamos a utilizar las relaciones analíticas. Como podemos ver aquí, y es igual a 2x más 3, obviamente cumple el concepto de función porque ahí está inmersa justamente lo que hemos definido. Pero aquí vamos a hacer algo al revés. Yo tengo que primero establecer el dominio de la función, este conjunto A. Y como consecuencia, y a través de la función, que es la regla, encuentro el conjunto B, que es el rango o codominio. Bien, entonces el primer análisis que se hace cuando yo tengo una función expresada ya matemáticamente es establecer cuál es el dominio, cuáles son los valores que X puede tomar. En este ejercicio y igual a 2X más 3, que podríamos nosotros identificar por conocimiento previo, que es la ecuación de una recta, nosotros podemos observar que no hay ninguna restricción para el valor de X. ¿En qué sentido? Que X puede tomar cualquier valor que le pertenece al conjunto de los números reales, ¿no es cierto? No hay algo que me impida que X esté restringido. Entonces, esta es la primera instancia que me permite establecer el dominio de la función. Estoy haciendo o encontrando el conjunto A.
y podemos nosotros entrever de que el conjunto A o el dominio de esta función implica que x va desde menos infinito hasta más infinito, como está expresado en las líneas inferiores. Y como consecuencia, yo puedo determinar el rango de la función, es decir, el conjunto B. Obviamente, no tenemos que olvidarnos, vuelvo a reiterar, que cuando yo determino el dominio f, yo tengo que estos valores ver cómo afectan en la función de tal manera que me permita determinar el rango. Por eso es que hablamos de que y o f de x es la variable dependiente. Bien, en esta tabla que está aquí escrita, yo siempre menciono, esta es una forma empírica de hacer la representación gráfica en este nivel, porque lo que yo estoy construyendo aquí, ¿no es cierto?, es mi conjunto A o mi dominio, ¿sí? Y a consecuencia tengo el conjunto B. Y lo que he hecho es, el menos 2 le evalué en la función y me dio como resultado menos 1. Aquí podemos observar ese concepto de correspondencia. Entrada, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Y expresado gráficamente, aquí tenemos los diferentes pares ordenados que me estaría representando. Claro está que este es solamente una primera identificación, porque la siguiente parte es hacer ¿qué cosa? Unir los puntos, como tenemos en esta parte gráfica. He unido los puntos y yo puedo observar aquí la gráfica de la función. Esta es una forma empírica, vuelvo a reiterar, ¿no? Es como quien dice, básica para hacer la representación gráfica, que no necesariamente me va a servir para analizar a todo tipo de función, porque cada función va a tener características diferentes y sus análisis van a ser también completamente diferentes. Este segundo ejercicio, como nosotros podemos observar, dice y igual a raíz de 2x más 3, reitero, esta es la regla, ¿no es cierto?, que se establece. Y nuevamente lo que mencioné hace un momento, yo tengo que determinar para qué valores de x yo puedo aplicar en esta regla. Y ustedes saben que aquí ya comienzan a insertarse las reglas que rigen en el álgebra. Como por ejemplo, en este caso, ¿qué condición matemática debe de cumplirse en la radicación? ¿Quién me dice? No debe ser negativo. Correcto, no deben de ser negativos. Aunque el ejercicio no me lo indique, ojo, y esto es muy importante, eso es algo implícito del problema. Entonces, yo para garantizar que el argumento, en este caso de la radicación, que es el término 2x más 3 no sea negativo, aquí es donde yo me voy a lo que habíamos visto anteriormente, las inecuaciones. ¿Sí ven? Aquí yo estoy imponiendo una restricción que me garantice que este argumento no sea negativo, diciendo que 2x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0, lo cual estoy indicando que este valor o este término siempre tendría que ser ¿qué? Cuando digo que sea mayor positivo, o igual, positivo, profe. Exactamente. Y aquí lo que vuelvo es a la parte anterior. Tengo que resolver esta inecuación y como resultado tengo que, para que yo poder evaluar la radicación, ¿no es cierto?, que es el que establece la regla de la función, x debe de ser mayor a menos 3 medios. Por lo tanto, me establece un intervalo de solución que para mí esto se conoce como su dominio. ¿Sí? Y obviamente el rango que viene a ser los valores de y, es evidente que el rango en este caso, como está denotada la relación, va a ser positiva, desde 0 hasta más infinito. ¿Sí ven? Entonces aquí yo de esta manera, con las reglas algebraicas, ya comienzo a jugar. Con las inecuaciones, comienzo a insertar lo que hemos visto anteriormente. Un poquito, como digo, es partir de este hecho para poder comenzar a trabajar sobre esta idea de la primera parte, es la determinación del dominio, que es un aspecto fundamental. Cuando yo analizo el dominio, de ahí yo puedo sacar mucha información de análisis, ¿sí? A continuación podemos ver lo que hicimos en el caso anterior.
una tablita de resultados. Dominio, rango, correspondencia. A una entrada le corresponde una salida. Y obviamente ya tenemos acá las representaciones del conjunto de pares ordenados. Pero para expresar toda la relación matemática, lo que hago es unir estos puntos, ¿no? Lo que tengo aquí descrito. Y eso me da la representación gráfica de la función, en este caso, raíz de 2x más 3. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Otro ejemplo que me dice 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 1. Aquí, ¿qué regla matemática debo de considerar? X diferente de 1. Casi, faltó algo. La potencia De de 1 x y de tiene menos 1, profe. 1. ¿Perdón? La potencia de x tiene que ser distinto de 1. La potencia de x tiene que ser, ¿por qué? O X diferente de menos 1. Menos 1 y 1. ¿Por qué menos 1 y 1? Porque al lugar al cuadrado se convierte en positivo. Ya, o sea, el resultado es correcto, pero me refiero, tenemos que nosotros argumentarnos de manera adecuada. El x al cuadrado menos 1 tiene que ser diferente de 0. ¿Para evitar qué cosa? División para 0. ¿Sí? Entonces, de aquí, obviamente, se deriva lo que ustedes acaban de mencionar. Cuando yo resuelvo esto, x no puede tomar el valor de 1, ni tampoco puede tomar el valor de menos 1. ¿Sí? Si no me refiero es, debemos de argumentarnos algebraicamente. ¿Sí? Está bien la respuesta que me dieron, pero en el argumento matemático yo tengo que escribir esto, que x al cuadrado menos 1, al ser una división, tiene que ser diferente de 0, porque sabemos que en la matemática no existe esa operación. Aunque más adelante le vamos a dar una interpretación. ¿Sí? Lo que mencioné hace un momento. En el momento que yo determino el dominio, yo saco información de análisis. Y justamente este es un caso que en su debido momento lo veremos más adelante, ¿no es cierto? Porque yo no sé qué es lo que pasa alrededor de menos 1 o alrededor de 1. Y eso tiene incidencia en la representación gráfica. ¿Sí? Claro está que lo que estoy sacando en este momento me está diciendo es que x puede tomar cualquier valor que le pertenece a la recta numérica, exceptuando cuáles, el valor de 1 y el menos 1. Ojo, esto no es una inecuación. Mucho cuidado, no se confundirán con el ejercicio anterior. ¿Sí? Lo que me está diciendo esta información es de que entonces mi dominio va a estar comprendido entre menos infinito hasta x, perdón, entre menos infinito y menos 1, un primer intervalo, entre menos 1 y 1, y entre 1 y más infinito. Lo que yo he excluido son estas dos cantidades que le pertenecen a la recta numérica. ¿Sí? Y vuelvo a reiterar, más adelante, este análisis alrededor de menos 1 y 1, ¿sí? Es una información que yo lo tengo que tratar con otras operaciones algebraicas, como en el caso de los límites. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejercicios que podrían ustedes desarrollarles y también determinar el dominio de la función. Y vuelvo a reiterar, tal vez hacer una tablita para tratar de sacar una primera representación gráfica. Insisto, esta es una forma empírica que cuando se vea los límites, cuando se vea la derivada, van a ver que ni siquiera se necesita una tabla tan grande de valores. ¿Sí? Ahí es netamente conceptual la interpretación mediante esas herramientas. Pregunta.